Buenas tardes, mi nombre es Leticia Irales Salas. Junto con el doctor Jesús Rodríguez Cebreros, mi asesor de tesis de la especialidad en Derecho, queremos agradecer primeramente al Congreso Nodos del Conocimiento 2020 por la oportunidad, a mi alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California, junto con su directora, la doctora Ana Edith Canales. El tema que traemos es un tema de actualidad que se está viviendo día con día en este momento. Es a causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-2, mejor conocido como COVID-19. El tema que vamos a abordar es el aprendizaje en tiempos de COVID-19 y su desafío en la calidad educativa. El COVID-19 es sin duda un fenómeno que revolucionó el mundo educativamente hablando. Nadie se encontraba preparado para la pandemia y lo que iba a ocasionar. Esta emergencia sanitaria, que inició hace ya un año, atacó directamente el nivel educativo en la vida humana. Esto trajo consigo cambios y propuestas a nivel educativo que se tuvieron que cambiar y mejorar a falta de la asistencia en los centros de enseñanza durante esta pandemia. Vamos a ver lo que viene siendo el impacto en la educación. La enseñanza y el aprendizaje a través de las plataformas de Internet, también conocidas como e-learning o aprendizaje electrónico, se ha masificado a nivel global por la pandemia del COVID-19. Más allá de las limitaciones tecnológicas y de recursos de miles de estudiantes, gobiernos, instituciones educativas y profesores, se han estado creando plataformas y programas para aprender de manera virtual sobre la marcha. La pandemia ha provocado la interrupción en la historia más grande educativamente hablando. Esto ha afectado a 1.6 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza han afectado el 94% de los estudiantes en todo el mundo. Esta cifra asciende al 99% de los países de ingreso bajo y medio bajo. Estos datos son recabados por la Organización de las Naciones Unidas. Aprender en tiempos de COVID-19 forzó a las instituciones a optar por un nuevo método de aprendizaje, el llamado curso virtual. Esta práctica nueva e inexperimentada que supuso un gran cambio en la vida de los estudiantes y docentes durante su aislamiento social, los obligó a realizar nuevos métodos de enseñanza de vía virtual en todos los sentidos, desde clases hasta exámenes importantes. Este es un fenómeno que sin duda tiene las instituciones educativas abiertas y en funcionamiento, pero cerradas en territorio. Este impacto ha sido diferente para todos los países. ¿Y esto de qué depende? Depende del nivel socioeconómico del país y de las propias escuelas. México, en tan solo el año 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por sus siglas Coneval, afirmaba que existían 52.4 millones de personas que se encontraban en pobreza y otros 8.6 millones en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población estaba y muy probablemente lo sigue estando en un estado de vulnerabilidad. De acuerdo con estos datos que acabamos de ver, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se afirmaba en la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares, en el 2019, justamente en el año pasado. Nos arrojaba que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en el 47.7%. Y aunado a esto, solamente el 44.3% dispone de una computadora en sus hogares. Un reto para retomar las clases de manera virtual fue el que forzosamente se necesitaba un dispositivo y aunado a eso tenías que contar con una red para poder enlazarte.
Estas cifras que acabamos de exponer suponen que en la mayoría de las familias de México no pueden acceder a este tipo de educación. Es así como se tiene que primeramente solventar este paso para poder llevar la educación a los hogares. México es solamente un ejemplo de los países que están igual o inclusive peor. Ahora bien, otro de los retos es cómo llevar la educación de calidad a los hogares. La alternativa de querer la educación a través de plataformas y programas educativos solo fue el resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en los países. No todos tienen las mismas condiciones para poder trabajar de esta manera y los que las tienen se las han visto dura. No solamente es el hecho de tenerlas, sino saber cómo utilizarlas. Ahora bien, el objetivo de esta investigación es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y los docentes, observando las ventajas y desventajas de cada individuo que trajo consigo durante esta pandemia y emergencia sanitaria. Este reto sigue siendo específicamente analizados dos casos. El primero, estudiantes universitarios que se encuentran en su último semestre, y el segundo, los docentes que imparten clases a estos estudiantes. Vamos a abordar un sistema de manera intelectual y sentimentalmente. La hipótesis a comprobar que vamos a estar tocando es que los estudiantes que se encuentran en su último ciclo escolar durante la pandemia son más susceptibles a llevarlos de manera desinteresada, y también que los docentes que imparten curso a estos estudiantes no están capacitados para lidiar con el reto que es trabajar con las emociones y el desinterés de estos estudiantes. Este trabajo va a tocar sin duda puntos del justnaturalismo. La metodología que se refleja en esta investigación es mixta. Vamos a abarcar el ámbito cualitativo y el cuantitativo. El método que nosotros vamos a utilizar es la entrevista virtual semiestructurada por tiempos de pandemia. Para esto entrevistamos a alumnos y docentes de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, para plasmar estas interrogantes por motivos de nuestra actual pandemia. Se utilizó el método cuantitativo y se limitó a realizar entrevistas de manera virtual, enviándolas a 100 alumnos y 30 docentes. Es de más decir que se utilizó el muestreo probabilístico. Al tener ya las respuestas de estas entrevistas en nuestras manos, publicamos unas cuantas para que ustedes vean lo que vienen siendo los sentimientos y lo que nos comentan. Vamos a abordar lo que viene siendo una pregunta de estudiantes, que es: ¿qué opinas de la calidad educativa que se está ofreciendo por parte de los docentes que te imparten curso en tu último semestre de la carrera? Nos dicen: considero que los docentes aún no están preparados para este tipo de enseñanza. Es una manera totalmente diferente el saber cómo transmitir a través de una pantalla a hacerlo de manera presencial. Son muy pocos los docentes, por no decir nulos, que tienen la capacidad de enseñanza a través de las pantallas. Ahora bien, viendo una pregunta a docente, fue la siguiente: ¿cómo es su método de enseñanza a los alumnos de manera virtual en tiempos de pandemia? La respuesta de un docente es la siguiente: no tengo como tal un método definido. Es decir, fue bastante complicado el cambiar después de tantos años como docente frente a un salón de clases a hacerlo observando a las personas mediante las pantallas. Sigo en el camino de encontrarlo. De momento solamente doy lo mejor de mí. Es algo totalmente nuevo. No existe un antecedente, una guía que nos diga qué es lo correcto y lo que no. Otro docente nos comenta lo siguiente: soy un docente de tiempo completo con edad encima. Sinceramente desconocía cómo utilizar los medios electrónicos para poder salir adelante. Tuve que pedir ayuda de la institución. Como él, muchos más nos comentaron exactamente lo mismo. Ahora bien, de manera de sentimiento, pregunta a un estudiante, hicimos la siguiente: ¿qué sentimiento tiene al cursar su último semestre de la universidad de manera virtual? Nos comenta: es un sentimiento de tristeza, decepción y agobio. Mi última etapa en la carrera universitaria, vivirla de esta manera es algo que no me esperaba y me tiene muy frágil emocionalmente. Mis clases no son lo que esperaba. No me siento capacitado para salir al mundo a abordarlo de manera profesional.
en muchos de los aspectos. Siento que me arrebataron la posibilidad de tener muchas relaciones profesionales, aventuras educativas y recreativas. Y la última pregunta que hicimos ahora al docente es la siguiente: ¿qué sentimiento llevas al impartir las clases a los alumnos durante su última estancia en la universidad? Nos responde: soy un docente muy apegado a sus alumnos. Me conmueve mucho el escucharlos con el sentimiento de tristeza en sus palabras. Son muchos de ellos los que no se sienten cómodos llevando así su última etapa universitaria, hablando de preparación, de relaciones, de convivencia. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde vemos el sentido positivo en cuanto a enseñanza y sentimiento, que son los ámbitos que abordamos. ¿Y cuál es la diferencia? En cuanto a positivo, vemos muy poco, negativo está bastante alto. También acá tenemos una gráfica sobre el impacto de la educación a nivel mundial. En este caso, cuando recién estaba a mediados, fue en agosto. Tenemos aquí Estados Unidos, China, países de primer mundo, cómo todavía iban avanzando y cómo se encuentra actualmente, con también la mayoría de los países todavía en cierre parcial. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Estas cifras que acabamos de ver son sin duda un reflejo de lo que se está viviendo en muchos países, y actualmente es así como también estudiantes y maestros nos comparten sus testimonios sobre cómo sobrellevar y continuar aprendiendo durante el confinamiento. A medida que las escuelas comienzan a abrir en algunas partes del mundo, la UNESCO está pidiendo a las personas que compartan sus experiencias para reanudar la educación en la era del COVID-19. El golpe ha sido desigual en los diferentes niveles socioeconómicos a partir de los recursos de los hogares y de las propias escuelas. Nuestra propuesta va encaminada a estudiantes universitarios, de los cuales esperaban mucho más de su conclusión en la universidad, creando reuniones virtuales entre ciudades para que esos estudiantes tengan las relaciones y puedan llevarse experiencias de ellas, en donde también maestros estén involucrados claramente, vean cuáles son los puntos a tratar en cada ciudad, para cada entorno y para cada estudiante en específico. De esta manera se puede crear una nueva etapa innovativa. Es algo que inclusive no puede ser algo que se quede en algo pequeño, sino que puede ser algo a nivel mundial. Se pueden crear programas también junto con empleadores, salas virtuales que lleven a los países a dar ese brinco. El inicio de una etapa educativa trajo la pandemia. Nuestra respuesta es sí. El aprendizaje obtenido es la capacidad de adaptación, sin duda, humana desde una perspectiva de vulnerabilidad. Hay que aprovecharlo. Gracias.